Las mujeres suelen intercambiarse gajos de plantas, los ponen en su jardín y de cada uno de ellos se vuelve a formar una nueva planta. Esto se debe a que las células vegetales tienen una capacidad que se llama totipotencialidad, que permite que al replantar una parte de la planta se regenere una nueva y completa. Hoy vamos a conocer cómo se reproducen las plantas dentro de un laboratorio, que se asemeja a lo que hacen las mujeres con los gajos, pero con algunas diferencias. Antes de entrar al laboratorio, hay que cumplir con un riguroso sistema de asepsia para no introducir contaminantes. Luego de colocarnos el traje e higienizarnos, pudimos entrar al sector restringido donde se trabaja con las plantas. Dentro del laboratorio nos recibió Verónica Rodríguez, licenciada en genética y responsable del área del banco de germoplasma. Ella nos explicó qué es la micropropagación. La micropropagación es una herramienta de la biotecnología que permite producir plantas por medio de la técnica del cultivo in vitro y que consta de diferentes fases. Esta técnica permite la reproducción masiva de plantas y transcurre desde que la planta madre ingresa al laboratorio hasta que los plantines son llevados al campo. El proceso completo incluye 5 fases: preparatoria, introducción, multiplicación, enraizamiento y aclimatización y rustificación. La licenciada Rodríguez, también magíster en biotecnología vegetal, nos detalló el recorrido que hace una planta fase por fase. La fase 0, que es denominada fase preparatoria, consiste en la extracción del material vegetal de campo o de vivero, los pretratamientos que se le hacen a estas plantas de desinfección con fungicidas o acaricidas si fuera necesario, previo a la introducción al laboratorio. Luego de la selección y la desinfección, se extraen los brotes y se colocan de a uno en tubos de ensayo. La fase 1 es la introducción propiamente dicho del material vegetal al laboratorio, que consiste en una desinfección con desinfectantes para eliminar los contaminantes superficiales. Este material vegetal es introducido adentro de un tubo de ensayo que tiene un medio de cultivo especialmente formulado para estimular el crecimiento de una sola yema. Una vez que creció el brote que estaba en el tubo de ensayo y generó nuevamente yemas, estas son cortadas y colocadas en recipientes para su multiplicación. Una vez que las plantas están establecidas o estimuladas una sola yema, estas plantas son cortadas y llevadas a otro medio de cultivo para que estas yemas producidas sean estimuladas todas a la vez. Aquí comienza la fase 2, que se realiza de 2 maneras: mediante el sistema convencional o el sistema de inmersión temporal. Los brotes se colocan en magentas o frascos pequeños en medios de cultivos gelatinosos o líquidos para que crezcan y rebroten. Se ingresan de 10 a 25 brotes en cada magenta y se obtienen entre 40 y 200 plantas, dependiendo la especie. Sistema de inmersión temporal. Los frascos son de mayor tamaño, las plantas no tienen medio de cultivo constante, sino que lo reciben de manera temporal. Se ingresan 40 brotes en cada frasco y se obtienen entre 800 y 1200 plantas, dependiendo la especie. Durante esta fase se logra la multiplicación masiva de las plantas,
alcanzando más de 5 millones de plantines por año. Al término de la fase 2 se pueden observar plantas con altura y firmeza en ambos sistemas de multiplicación, pero sin desarrollo de raíces. Fase 3. Enraizamiento. Las plantas son traspasadas a un nuevo medio de cultivo que estimula el crecimiento de las raíces. Lo que se consigue es que estas plantas sin raíces consigan o echen raíces o formen sus raíces mediante medios de cultivos especializados para este fin. La licenciada Verónica Rodríguez nos mostraba que durante estas primeras fases, los tubos de ensayo, los frascos y las magentas son colocados en la cámara de crecimiento. En este espacio están controladas la temperatura y la humedad y está construido especialmente para aprovechar la luz solar. Finalmente, una vez que las plantas alcanzaron la altura deseada y desarrollaron las raíces, están listas para ser trasladadas al vivero, donde primero se aclimatizan y luego se rustifican. Fase 4. Aclimatización y rustificación. La fase de aclimatización es la adaptación de las plantas a condiciones de vivero que estuvieron en el laboratorio. Una vez que se consigue esta adaptación mediante viveros especiales que tienen control de humedad y de temperatura, las plantas pueden ser sometidas a otro proceso que se denomina rustificación, que son condiciones mucho más agrestes y las plantas se las prepara para salir directamente al campo. Este proceso completo dura 8 meses aproximadamente, dependiendo de la especie y de la cantidad de plantas a multiplicar. Las plantas clonadas mediante la micropropagación tienen varios beneficios. Uno de estos beneficios es la sanidad. Es posible por este proceso obtener plantas libres de enfermedades. Otro beneficio es la uniformidad. ¿Qué significa esto? Es poder planificar, el productor puede planificar sus cosechas y sus plantaciones, porque al ser plantas clonadas, todas las plantas tienen una uniformidad en su estatura, en su crecimiento y demás. La otra ventaja o el otro beneficio sería el rejuvenecimiento. Por este proceso las plantas se rejuvenecen, es decir, las plantas tienen mayor capacidad de brotación, lo que se traduce en una mayor productividad de estas plantas hacia el productor. Y por último, es posible clonar o micropropagar genotipos élite. ¿Qué quiere decir? Que si una planta se selecciona por su genotipo, por el grosor de su madera o la calidad de su madera, es posible que rápidamente insertarlas en el mercado por medio de esta técnica de micropropagación. En el caso de querer reproducir una planta a gran escala, el proceso de micropropagación es una excelente técnica, ya que tiene muchas ventajas. Este proceso tiene numerosas ventajas. Uno de ellos es la selección individual de plantas superiores, otro es la producción masiva a corto plazo, otra sería que me permiten tener elevadas producciones en espacios reducidos, también producir plantas madres para ser sometidas estas plantas al proceso de macropropagación, la rápida introducción también en el mercado de nuevas variedades, y la creación de bancos de germoplasma y por último la trazabilidad, es decir, conocer la planta desde su ingreso al laboratorio hasta el final del proceso. Es posible conocer la historia de esa planta. Es asombroso que de una planta madre se puedan obtener cientos de miles exactamente iguales en poco tiempo y solo dentro de unos pocos frascos. Podemos decir entonces que la biotecnología está al alcance del productor.